Según los estudiosos de la Biblia, el momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista marca el inicio de su vida pública o ministerio como el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Durante la primera semana de su ministerio, que solo explica Juan, enfrenta la tentación en el desierto de Judea, recluta a los primeros 5 discípulos, viaja a Caná de Galilea como invitado a una fiesta de bodas y termina la semana con el milagro de convertir el agua en vino, milagro que se convierte en la primera señal. Enseguida regresa a Judea, específicamente a Jerusalén, para participar en la fiesta de la Pascua. Efectúa la limpieza del templo y recibe la visita de Nicodemo, a quien le deja saber que el formato de Dios para los humanos es creer para ver el reino. Pues el que cree no es condenado, así que habrá que empezar nuevamente. O sea, es necesario volver a nacer para tener una buena relación con Dios, volver a nacer en el Espíritu. Enseguida decide ir a Galilea, pasando por Samaria, en donde tiene una cita programada para hacer revelaciones muy importantes. Una de ellas es su afirmación de que Dios es Espíritu. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos da mucha alegría poder venir a ti y darte la gloria y la honra que tú solo mereces. Agradecer tu palabra, Señor, agradecer por todas las personas que participamos en esto y por todas las personas que van a escuchar y por todas las personas que van a creer y por todas las personas que van a ser edificadas con esta palabra. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 4 del Evangelio según Juan. Ahí vamos a encontrar el relato de Jesús y una mujer samaritana, específicamente de Sicar. Veamos los primeros 3 versículos de este capítulo 4. Dicen así: cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Como Jesús apenas empezaba su ministerio, no era el momento de enfrentarse abiertamente a aquellas autoridades religiosas y civiles. Así que dejó Jerusalén y viajó al norte, a Galilea. Dice el versículo 4 en adelante: y le era necesario pasar por Samaria. Para viajar de Judea a Galilea o viceversa, podían hacerlo por lo menos de 2 maneras. Caminando del lado izquierdo del río Jordán, y si lo hacían así, llegaban casi de inmediato a la región de Samaria. Pero los judíos no se llevaban con los de Samaria, entonces usaban una segunda opción. Preferían cruzar el río Jordán y caminar por el lado derecho del río. Y al llegar a la altura de la localidad a donde tuvieran que detenerse, volvían a cruzar el río Jordán. Los judíos no se llevaban con los samaritanos porque después que el reino del norte, con su capital Samaria, cayó conquistada por los asirios, se llevaron muchos judíos a Asiria y trajeron extranjeros para que se establecieran en Samaria y ayudaran a conservar la paz. Esto lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 17, por allá del versículo 24. De las uniones matrimoniales entre los extranjeros que llegaron a poblar Samaria y los judíos que quedaron ahí, se formó una raza combinada, una raza mixta. Esos eran los samaritanos que vivían cuando Jesús pasó por ahí. Por su parte, los samaritanos establecieron un lugar de adoración en el monte Gerizim, según Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 20. Y en el templo de Jerusalén adoraban los judíos.
Los judíos hacían todo lo posible por no viajar a través de Samaria, pero Jesús sabía que la ruta a través de Samaria era más corta y esa fue la que tomó. El versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. No se tiene la localización exacta de Sicar, pero es seguro que estuviera situada cerca de Siquem. El versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El pozo de Jacob estaba situado dentro de la propiedad que había pertenecido a Jacob, el patriarca. Esto lo encontramos en Génesis 33, de los versículos 18 al 19, por si alguien quisiera leerlo. No era un pozo de manantial, sino que el agua se acumulaba en el fondo cuando caía la lluvia y el rocío. Los pozos mayormente estaban localizados en las afueras de la ciudad, junto a los caminos principales. 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, las mujeres iban a sacar agua. La hora sexta de los judíos equivale a las 12 del día, cuando el sol está en el cenit y no hay nada de sombra. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer iba a sacar agua del pozo en el momento que hacía mucho calor. Sin que lo supiera, había una razón muy especial para que la mujer fuera ese día, a esa hora, al pozo, a sacar agua. Jesús iba de Judea a Galilea, dice el relato. Era necesario pasar por Samaria. Para Jesús era necesario pasar por Samaria. Al pasar por Samaria, en el camino estaba Sicar. El Señor se quedó junto al pozo. Había un objetivo bien definido. Era una persona. Era una mujer pecadora. Nada era por casualidad. Dios ocasionó todo esto. Había algo planeado para esta mujer. Seguramente era demostrar la gracia a esta mujer, específicamente esta mujer. Así como para esa mujer, hoy para ti es una oportunidad. Pon atención. Jesús rompe con el protocolo de su tiempo, pues las mujeres no eran importantes. Luego los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque para los judíos los samaritanos ya no eran sus hermanos. Los trataban como gentiles y peor que gentiles, pues los acusaban de haber traicionado la fe judía. Por eso les ponían sobrenombres muy despectivos. Dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Socialmente hablando, los judíos y los samaritanos no se hablaban, pero los discípulos fueron a comprar algo para comer. Jesús rompe los modos de los humanos cuando no son correctos. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Parece que la mujer hace una reflexión en voz alta, como decir, ¿esto es un sueño? ¿Es una visión? ¿Estoy alucinada por el sol tan radiante? La extrañeza de la mujer tenía mucha razón, pues ella era samaritana. Ningún judío respetable le hablaba a una mujer. Estaba en un lugar público, pero Jesús lo hizo porque el evangelio es para todos. No importa raza o posición social o qué pecados se han cometido. Así que tú y yo debemos estar preparados para hablar con quien tengamos que hablar, para darle la gran noticia. Dios te ama y quiere que le conozcas. Estamos para extender el reino en el parque, en la playa, en el centro comercial, en la fila para accesar el cajero, en la fila para comprar tortillas. Estemos atentos para que Dios nos dé instrucciones precisas. En este mismo momento, Dios está hablando a tu espíritu, pues se relaciona con nosotros en la cotidianeidad de la vida. Dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo,
si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En otras palabras, no sabes quién soy, porque si me conocieras, me suplicarías que yo supla tu verdadera necesidad, que es vida a tu espíritu. El regalo de Dios es que recibas el perdón de pecados y reanudes tu comunión con Dios Todopoderoso. Dice el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Contesta como buena humana y como buena mujer. Esto está relacionando igual que Nicodemo, porque no importa el sexo, el rango, el lugar que se ocupe en la sociedad, los humanos somos. Y el formato nuestro es ver para creer. Pero Dios quiere que creamos para ver. Pero algo le hace saber a esta mujer que esta conversación no es como cualquier otra plática. Dice el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le entrega una gran verdad. Jesús le ofrece vida eterna, pero ella no lo entiende. Llama mi atención un texto que comparto en este momento. Lo tomé así, textual. Dice, ahí estaba el Hijo de Dios. Estaba cansado, estaba débil y estaba sediento. Ahí estaba Jesús pasando las barreras de la raza y las costumbres judías tan exigentes. Aquí tenemos el principio de la universalidad del Evangelio. Aquí está Dios no en teoría, sino en acción. Dios tuvo compasión. Compasión de mí, de ti, compasión de nosotros. Y eso que algunos éramos lo peorcito de la sociedad de nuestro tiempo. Pero Dios amó al mundo, por eso me amó a mí, por eso te amó a ti, por eso nos amó. Esto lo decimos los que ya comprobamos la bondad de Dios, que nos perdonó y nos ha dado vida eterna. Aquí y ahora lo podemos decir en presente. Dios te ama, Dios te ofrece perdón, te ofrece vida eterna. Dice el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer muestra su humanidad, no entiende el lenguaje de Jesús. A nosotros también nos sucede. Jesús quiere que pongamos atención en las cosas del cielo y nosotros estamos enfrascados en las cosas de la tierra. La mujer confundió las dos clases de agua porque no sabía que espiritualmente también hay hambre y sed y que solo se sacian espiritualmente. Se sacian por medio de la palabra viviente, Jesucristo, y por medio de la palabra escrita, la Biblia. Por eso Jesucristo le dice, si conocieras el regalo, ¿quién es el que está frente a ti y que te quiere bendecir? Dice el versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le demuestra cómo se relaciona el mundo espiritual con el mundo terrenal de manera natural. Al explicar su situación personal, la mujer se sintió exhibida, pero Jesús la llevó a que ella descubriera su necesidad espiritual, porque precisamente por eso tenía esa vida, porque espiritualmente ella estaba
separada de Dios. Dice el versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La trajo de su vida natural y física hasta la vida espiritual. La presencia de Jesús infunde respeto y precisamente la lleva al punto crucial de su vida, a entender su necesidad espiritual, que es el origen de todas las necesidades humanas. Espiritualmente, ella estaba separada de Dios. La mujer descubre que Jesús es un hombre al que reconoce que es profeta de Dios, que dice lo que Dios quiere que diga. Dice el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esa forma en que me estás hablando es diferente a la que hablamos nosotros. Si eres profeta, te digo, yo tengo una necesidad desde hace tiempo. Esa necesidad es de adorar a Dios. Quiero saber dónde y cómo adorar. Dios creó a los seres humanos con la necesidad de adorar. Es por eso que cuando no conocen a Dios, cuando no conocemos a Dios, adoramos lo que para nosotros es Dios. Históricamente hablando, los hombres han adorado a los astros, el sol, la luna, las estrellas, a la naturaleza, la lluvia, el granizo, el agua, la tempestad, a otros hombres o mujeres que son dignos de admiración y respeto, como los que han hecho proezas reales o imaginarias, Confucio, Mahoma, Hitler, a algunas figuras de la mitología, sobre todo de la mitología griega, Zeus, Afrodita, el centauro que es mitad hombre y mitad bestia. Podríamos seguir mencionando ídolos, sí, porque cuando adoramos a otro que no sea Dios, estamos adorando ídolos. A veces nosotros mismos nos convertimos en ídolos o convertimos a otras personas en ídolos para nosotros. Esta mujer hace énfasis en el lugar. No sabe si en el monte Gerizim, a donde adoraban las 10 tribus del norte, que conservó el nombre de Israel, o el monte de Sión, donde estaba construido el templo en el reino del sur, que se llamó Reino de Judá. Dice el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. A diferencia de lo que decían las autoridades religiosas de ese tiempo, que confundían al pueblo, su respuesta fue llena de comprensión. Le enseña, le aclara que ninguno de los lugares que dicen los judíos y los samaritanos es tan importante para adorar, porque a Dios no le interesa tanto el lugar, la ubicación del adorador, sino la actitud del corazón del adorador. Dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos estaban confundidos. No sabían adorar ni el lugar apropiado para adorar. Cuando Jesús le dijo, la salvación viene de los judíos, manifestaba que solo por medio del Mesías, un judío, el mundo hallaría salvación. Dios prometió que a través de la raza judía todas las naciones serían bendecidas. Desde Génesis capítulo 12, versículo 13 lee, Dios hablando con Abraham, el padre de la nación judía, le dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento declararon que los judíos serían luz a las naciones del mundo al llevarles el conocimiento de Dios. Y anunciaron la venida del Mesías judío que vendría a salvar a la nación y al mundo. Jesús sí comprende y le contesta en función de la necesidad de la persona y de la verdad que debe puntualizar. Por eso es tan importante que conozcamos espiritualmente hablando lo que dice Jesús en el Evangelio. Recordemos que es un solo Evangelio, escrito según Mateo, según Marcos, según Lucas
y según Juan. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En esta conversación Jesús le dice a la samaritana que las diferencias estaban a punto de desaparecer y que estaba próximo el día en que el que buscara a Dios lo encontraría en cualquier parte. A pesar de todo, hace hincapié en que la nación judía ocupaba un lugar exclusivo en el plan y en la revelación de Dios. Samaria formaba parte de la región de Galilea, región a la que el propio profeta Isaías le había dicho que era Galilea de los gentiles, que habitaba en tinieblas. Ya dijimos que Dios creó al hombre con la necesidad de adorar, pero cuando los hombres se separaron de Dios, perdieron el rumbo. Por eso adoraron, por eso adoran y adorarán de manera equivocada, porque están en tinieblas, no ven claramente a su Creador. Por eso son adoradores, pero no verdaderos. Para corregir, primero tendrán que reconocer que deben adorar al Padre. Ya se lo había aclarado Jesús al mismo diablo cuando le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otro aspecto es aclarar qué significa adorar. Adorar es entender que Dios es el creador del universo, el que mantiene ese universo, el que busca al hombre para comunicarse con él personalmente, porque Dios es una persona que busca la comunicación con las personas que ha creado. Así que si Dios puso esa necesidad de adorar, no importa qué persona sea, todos tenemos necesidad de adorar. Dios mira el corazón. Y el corazón de esa mujer fue lo que Dios estaba mirando. Por eso desde antes de iniciar el viaje dice, era necesario pasar por Samaria. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Es la respuesta a una persona que pregunta, ¿en dónde debo adorar? Entender esta verdad, aceptar esta gran verdad, creer esta gran verdad provoca una reacción inimaginable en la vida de cada persona. Dios es el creador del hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Por tanto, el espíritu humano es la parte de Dios en el hombre. Es por medio del espíritu humano que el espíritu de Dios se puede comunicar con el hombre. El hombre tiene una parte física, el cuerpo humano, y una parte inmaterial, que está formada por el alma y el espíritu. El espíritu es la parte inmaterial por medio del cual el hombre puede tener contacto con Dios. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el cuerpo humano, parte física. Y sopló en su nariz aliento de vida. Esa parte inmaterial es el espíritu, en donde radica la conciencia, la intuición y la comunicación, en este caso con Dios. Por eso solo el hombre se puede comunicar con Dios. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí está el alma, donde se encuentran los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entonces, el espíritu es la parte más elevada del ser humano. Es la parte que permanece cuando el cuerpo ya no está, con quien establece contacto el Espíritu de Dios. Así que el culto o adoración a Dios se consigue cuando una persona, mediante el toque del Espíritu a su espíritu, consigue la amistad y la intimidad con Dios. Dios es espíritu. No está limitado a cosas. No está limitado a lugares.
no tiene límites, solo recibe los regalos que el espíritu del hombre le pueda entregar. Esas ofrendas o regalos corresponden a la naturaleza de Dios. Entonces sería amor, fidelidad, obediencia, dedicación. La adoración no consiste en ir a un lugar determinado, ni realizar cierto ritual o liturgia, ni ofrecer determinadas ofrendas en dinero o en especie. La adoración se lleva a cabo cuando el espíritu del hombre se encuentra con Dios y en el nombre de Jesús disfruta la relación con su Padre y Señor. Esto es tremendo. Así que la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, que implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor, la alabanza. O sea, es una forma de vida. La adoración es un estilo de vida. El versículo dice, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar es amar a Dios con los pensamientos, sentimientos y de voluntad. Sí, el espíritu humano influye en el alma para la toma de decisiones y ambos, el espíritu y el alma, guían al cuerpo para adorar. Es con la ayuda del Espíritu Santo, tocando el espíritu humano, que cada hijo de Dios se convierte en un lugar de adoración para Dios. Pablo lo dice en la carta a los Corintios. Es una pregunta que está en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Volvamos a Juan. En el capítulo 25 en el versículo 25 del capítulo 4. Le dijo la mujer, sí que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer que estaba junto al pozo sabía estas cosas, por eso esperaba la venida del Mesías. Pero no se le ocurrió que hablaba con Él. Este relato tiene mucha riqueza espiritual. Veamos, es a una mujer. No contaba socialmente hablando en ese tiempo. Es una mujer de dudosa reputación. Es una mujer samaritana o gentil. No formaba parte del pueblo judío. Es a ella a quien Jesús le entrega verdaderas joyas de la revelación de Dios al hombre. Por mencionar algo, le dijo una verdad o varias verdades. Dios es espíritu. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu. Pueden adorar los que han sido revividos por el espíritu. La adoración es un estilo de vida. Te lo está diciendo el Cristo. Jesús preparó ese encuentro. Por eso le era necesario pasar por Samaria. Jesús preparó tu encuentro hoy. Por eso era necesario que tú sintonizaras esta audición. Guárdalo en tu corazón. Y cree. Solamente cree. Gracias a Dios. Les invitamos a que sintonicen Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. Y también encuentren estos materiales en Facebook como Disfrutando la Palabra. Pueden ir a YouTube a nombre de Rosadela Hernández y esto puede ser compartido. Les suplicamos que lo compartan porque es para todos. Bendiciones.